Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a este importantísimo evento que tiene lugar en la capital de España, organizado por el Partido Nacionalista del RIF. Creo que es muy importante que tengáis visibilidad en nuestra nación porque realmente la situación del RIF es desgraciadamente muy desconocida a pesar de los vínculos estrechísimos que tuvimos durante bastantes décadas. Aquí se habla mucho, yo creo en exceso, de desgracias y situaciones lamentables de otros pueblos, pero quizá el del pueblo del Rif y del pueblo del Sáhara, vinculados a España, pues no se habla, lo cual es una contradicción en sí y por lo tanto hace falta hacer un esfuerzo pedagógico y mediático y por lo tanto pues os felicito por esta iniciativa y os animo a seguir persistiendo en ese mensaje que yo creo que con esfuerzo, dedicación e inteligencia acabará calando en el subconsciente de los españoles. Bueno, la verdad es que me ha fascinado la intervención del coronel Camacho y me gustaría empezar por donde él ha terminado, que creo que es clave. El control por parte de Marruecos, es decir, de Estados Unidos, de la entrada del Mediterráneo para apoyar realmente quien dirige su política exterior desde el año 48, que es precisamente Israel. Esa es la clave, ¿no? Israel, que es quien está de alguna forma armando a Marruecos con su mejor tecnología, que es, bueno, como estamos viendo, en el conflicto en Oriente Medio, pues, digamos, muy avanzada y está de alguna forma rompiendo el equilibrio regional y a nosotros nos está perjudicando muchísimo, ¿no? Porque estamos siendo objetos de una especie de guerra híbrida, exportando Marruecos pues, delincuencia, droga y eso está de alguna forma descohesionando a España, ¿no? Y esto, como ha salido en prensa europea, pues es una bomba de relojería que tarde o temprano va a explotar. Por lo tanto, es muy importante, yo creo, resaltar esas amistades entre el pueblo español y el pueblo rifeño, porque yo creo que estamos, desde la geopolítica de la multipolaridad actual, estamos llamados a entendernos y a ser aliados, yo creo, bastante intensos, porque realmente hemos tenido una experiencia compartida y a pesar de los desencuentros y las dificultades que hemos tenido en el pasado, yo creo que eso es un campo en el que hay que trabajar intensamente. Igual pasa con el pueblo del saharaui, el pueblo saharaui que fue traicionado por España, por ese régimen del 78, que es el que ha abandonado a los pueblos africanos vinculados a España, no solamente al Sáhara español, que recordemos también las ambiciones estadounidenses cuando aparecieron las minas de fosfatos, porque cuando aparecen minas y aparece riqueza, ahí viene el espíritu de la rapiña anglo, que intenta tomar posesión y generar discordia y generar ese caos controlado, del que hemos estado hablando cuando nos hemos encontrado esta mañana, que es la geopolítica, digamos, del mundo unipolar. Entonces, el aspecto de la geopolítica es fundamental, porque por geografía, por vínculos históricos y luego también, vamos a decirlo, por desencuentros, estos son como los hermanos que están, digamos, que han reñido y que están de alguna forma llamados a entenderse y a recuperar esos lazos afectivos. Eso es importantísimo, además viendo precisamente la política de Marruecos contra España, que es de una gran agresividad. Entonces, si al pueblo español se le ofrece como alternativa, digamos, un pueblo hermano, un pueblo con el que hemos tenido vínculos, el pueblo rifeño, pues desde luego eso sí que puede hacer inclinar la balanza, ¿no? Y cambiar la geopolítica, No podemos seguir con los parámetros de la geopolítica del mundo unipolar en el estrecho del Mediterráneo, en el estrecho de Gibraltar, no podemos. Tenemos que adaptarnos y eso yo creo que es fundamental. Me gustaría mencionar una carta del general Franco en el año 67 que escribió de su puño y letra al presidente Johnson, que es el que sustituyó a Kennedy tras su, digamos, asesinato. Y en esa carta que escribió el general Franco de su puño y letra al presidente Johnson viene a raíz de la visita de Hassan II a Estados Unidos. Hassan II iba a Estados Unidos a pedir armas. Entonces lo que le dice el general Franco al presidente Johnson, dice, no les armes, digo, porque ya tienen armas suficientes para defender su territorio. Es que nadie les está atacando. Realmente los que estamos en esta zona del mundo, Argelia, España, Mauritania, somos los que estamos siendo objetos de la agresividad expansionista marroquí, ¿no?
Y luego también le dice, por otra parte, que él no ve mal, la España de la época, que se financien actividades económicas, actividades civiles, infraestructuras, pero lo que no tiene sentido es fomentar un ejército, digamos, excesivo para lo que es Marruecos cuando su población vive en unas condiciones bastante deplorables. Esto lo hemos visto recientemente con los disturbios que ha habido, donde los jóvenes decían no queremos un mundial, lo que queremos son universidades, queremos hospitales, queremos un progreso social que se le niega sistemáticamente, ¿no? Eso demuestra hasta qué punto la población marroquí también está descontenta en ese sentido. Lo que pasa es que en Europa, y en concreto en España, todos esos, vamos a decir, no disturbios, sino legítimas reivindicaciones, pues han sido silenciadas, ¿no? A diferencia de otras primaveras árabes que han sido intensificadas. Por lo tanto, ahí vemos el papel de los medios de comunicación como están de alguna forma al servicio de bueno, los que mandan en Marruecos, ¿no? Esa carta del año 67 tiene pleno vigor en la actualidad. O sea, es que cada vez la agresividad es mayor contra Argelia, contra el pueblo rifeño, contra el pueblo español. Es una cosa de la que tenemos que tener conciencia y también verlo esto con la geopolítica actual, de decir, oye, la única manera es unirnos de una forma inteligente, de una forma multipolar, respetando nuestras peculiaridades, pero haciendo frente a este problema que tenemos aquí, que está auspiciado por esa política de generar el caos controlado como forma de dominación del mundo, ¿no? Efectivamente, también es muy desconocida aquí en España el proceso de represión del RIF, en el año 58, cuando los rifeños fueron bombardeados con napalm, con fósforo blanco, hubo miles de muertos y además precisamente con aviones franceses y dirigido por oficiales franceses, lo cual demuestra hasta qué punto efectivamente se produce en ese territorio la dicotomía entre lo que ha sido el papel de España y el papel de Francia. Lo de los medios de comunicación creo que es importante resaltarlo. Os animo a alzar vuestra voz con argumentos, con razonamientos y ir ocupando ese espacio que hoy en día yo creo en el mundo multipolar se ofrece al pueblo rifeño, yo creo que en España. Porque la gente española no es tonta y ya se está dando cuenta un poco de esa presión que viene precisamente Marruecos, que lo que busca es desestabilizarnos, generar también caos, y eso, ahí el RIF se puede manifestar como un pueblo hermano, solidario y con el que se puede convivir y se puede de alguna forma tener una relación de respeto sin esas agresividades, ¿no? Claro, imaginemos lo que sería la entrada del Mediterráneo en el estrecho de Gibraltar con un RIF independiente con una amplia soberanía. La geopolítica cambiaría radicalmente, ¿no? Y yo creo que el entorno multipolar actual, donde los países del BRICS, el sur-sur, están de alguna forma recuperando protagonismo, pues a lo mejor lo ven como una alternativa, digamos, al control por parte, no olvidemos, esa colonia que nos impusieron en el 1714 de Gibraltar, que es una humillación para España y que no hemos conseguido durante 3 siglos solventarlo. No solamente en España la cuestión del RIF, es la cuestión también de la Guinea española, absolutamente abandonada por parte de España. Ha tenido que entrar en la Organización Regional de la Francofonía, porque España desde la metrópoli no ha sabido, la antigua metrópoli no ha sabido darle una alternativa a un África hispánica, vamos a decirlo así, ¿no? Y de hecho, cuando se incorporaron los guineano-ecuatoriales, lo dijeron que con la condición de que ellos hablarían en español. O sea, al final se ve cómo esa cultura española sigue perviviendo y porque realmente ha habido muchos vínculos. Mi propio bisabuelo fue médico colonial en la Guinea española y estuvo ahí luchando contra la enfermedad del paludismo. En concreto a España, yo creo que es importante, yo por lo que he hablado también con, digamos, amigos saharauis, hay que tener bien claro que la Constitución del año 78 es la sumisión, no solamente del RIF a Marruecos, sino también la sumisión de España a Estados Unidos. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara dentro del régimen del 78, con los partidos de derechas y de izquierdas no vamos a ir a ninguna parte. Ahí está el ejemplo del desencanto, sobre todo el pueblo saharaui, con respecto a la izquierda, que cuando vienen las elecciones se pone el pañuelo saharaui y luego pues hace negocio con Marruecos. Eso es una hipocresía que nosotros desde la buena fe y nuestro espíritu, digamos, clarividente, tenemos que verlo como una realidad. No podemos seguir en juegos hipócritas porque al final eso es perpetuar el problema y que se consolide la posición, digamos, de Marruecos en el RIF y también en el Sáhara. Yo creo que eso
los amigos saharauis lo tienen bastante claro y sobre todo los jóvenes ya han visto cómo han sido instrumentalizados y que solamente puede haber, digamos, una solución para los pueblos hermanos de España en África, el RIF sobre todo y el pueblo saharaui desde fuera la Constitución del año 78. Es una Constitución liberal que ha destruido la cohesión española y que nos ha hecho romper esos vínculos históricos tan importantes. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener bastante claro. Bien, en cuanto a lo que han sido estos 70 años, entrando un poco más en la cuestión, al final lo que se busca precisamente y lo que se ha buscado en el pueblo del RIF, a mi entender, por comparaciones con otros casos similares en el mundo, es desnaturalizarlo, es decir, perder la cohesión de su espíritu, provocar una diáspora gigantesca y luego a nivel, digamos, de la gestión política, fragmentarlo políticamente, que no sea una unidad, vamos a decir, autónoma, y también pues, que los funcionarios sean impuestos que no sean rifeños, es decir, lo que puede ser un dominio y una búsqueda consciente del desarraigo del pueblo rifeño. Esto, lógicamente, aparte de, como bien saben, falta de inversiones, falta de futuro, y eso es verdaderamente trágico. También pasó en el Sidi Ifni. Sidi Ifni, cuando estaba en manos de España y dejó un puerto magnífico, un puerto comercial, pensando en su futuro, en el futuro del Sidi Ifni, y al final ese puerto se abandonó. Y al final esa ciudad quedó absolutamente abandonada. Y fue precisamente hace pocos años que afloraron algunas banderas españolas, como diciendo, oye, que por lo menos entonces podíamos tener un cierto futuro, cuando se volcó esa represión feroz por parte del régimen. Represión que aquí en la digamos, tolerante Unión Europea apenas se le da foco de importancia, porque muchos alardean de defensa de los derechos humanos, pero tenemos aquí al sur un país que precisamente, bueno, pues que no parece muy respetuoso en ese sentido. Pero bueno, al final ahí vemos también cómo la Unión Europea ha tomado partido hacia Marruecos. Incluso ha llegado a firmar un acuerdo, felizmente anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el cual la flota europea de pesca podía pescar en aguas del Sáhara, es antiguo español, por lo cual, pero es que no es eso, o sea, las tradiciones van más allá. La flota pesquera también europea pues pesca en las aguas de las Malvinas, que todos sabemos que son argentinas, están usurpadas por los británicos. Es decir, al final la Unión Europea nos ve pues como colonias económicas a las que explotar. Entonces, eso también tenemos que tenerlo bien claro, que al menos hasta ahora en la Unión Europea, en esta Unión Europea globalista, que nos intenta imponer a todos una misma forma de ser y de pensar, que nos quiere desnaturalizar, quiere acabar con esas civilizaciones, pues como la opción del RIF pues, va a estar muy limitada. Conviene también señalar ese potencial enemigo que es la Unión Europea, ¿no? Donde Marruecos pues, tiene tanta influencia. Ya sabemos los casos de corrupción, el Marroco Gate, ¿no? Que estaban comprando a casi todos los políticos. O sea, realmente es que al final ya es en la cuestión de la corrupción y del pecado donde ya es galopante y desenfrenado en esta estructura política que se creó. Esa política de desintegración que está llevando a cabo, no solamente en el RIF, sino también en España, donde, como bien sabrán, muchos jóvenes, los mejores preparados, se tienen que ir. O sea, estamos sufriendo procesos similares. Los ingenieros, médicos se van de España porque aquí no hay futuro. Entonces, ese proceso de desintegración lo tenemos que tener bien claro y tenemos que contraprogramarlo. Y algún día, cuando se pueda, pues revertir ese proceso y, como digo, y que creo, y con esto acabo, que es verdaderamente importante, es que tengamos bien clara la ciencia de la geopolítica, de cómo nuestros territorios están insertados en un lugar estratégico en el mundo y cómo si llegáramos a tener una entente, podríamos darle la vuelta a muchas injusticias que se están cometiendo en nuestros respectivos pueblos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar.